Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridos participantes. En este segundo día vamos a continuar con la presentación del día de ayer, que ya la hemos podido discutir, la han podido ver, y es netamente introductoria para ver qué es el OMC y cuáles son las principales funciones, cuáles son los acuerdos que ellos manejan, las características, eh, qué son los obstáculos técnicos, qué son, bueno, particularmente según la teoría hay dos, depende de los autores y depende que quien lo escriba, ¿no? En algunos definen solamente a dos, barreras arancelarias y barreras paraarancelares. Paraarancelares, en algunos autores definen como barreras administrativas, barreras técnicas, también pueden entrar lo que se llaman los obstáculos técnicos al comercio, las licencias previas, los cupos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, continuando con esta presentación, ya habiendo hecho la introducción a qué se dedica la OMC en general, eh, la intención de la OMC siempre ha sido promover el comercio y tratar de que los aranceles se vayan eliminando con el tiempo. ¿Cuál es la manera de poder eliminar los aranceles? Básicamente es a través de acuerdos, generar integración entre los países. Sí, pero la presencia de la OMC, la presencia del GATT en su momento no ha podido ser pues a nivel global, ¿no? Y a nivel regional, o sea, principios de los 70, si no me equivoco, se empieza ya la LADI, con la finalidad de poder generar acercamientos y acuerdos comerciales entre los países. La LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, ya según esta presentación, fue creada en los 80, ¿sí? Pero ya viene desde un poquito más antes que era la LALC, si no me equivoco. ¿Cuál es la idea? La idea es de la Asociación Latinoamericana de Integración generar un intercambio comercial. ¿A través de qué? A través de acuerdos. El paraguas general lo da la OMC. A nivel latinoamericano lo da la LADI. Sí, tenemos 14 países miembros de la LADI que están actualmente adheridos y tenemos, voy a pasar esta diapositiva y vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son los países miembros de la LADI? Bueno, estamos nosotros, Bolivia, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay. ¿Sí? Son todos los países latinoamericanos que conforman la LADI. Ahora, ¿por qué hago esta presentación y por qué los incluyo en estas diapositivas? Porque todos los acuerdos, excepto el de Venezuela, están firmados por Bolivia en el marco de la LADI. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Por ejemplo, en el caso de Chile. Hemos negociado el acuerdo con Chile, ¿ya? Pero lo hemos registrado en la LADI. Si ustedes entran a la página de la LADI, están los acuerdos vigentes y los acuerdos históricos. Y están ahí registrados porque se han firmado dentro del paraguas y del marco que establece la LADI. La LADI, al igual que la OMC, establece ciertos parámetros, ciertas reglas y ciertos modelos mínimos que deben cumplir los acuerdos comerciales. Entonces, la LADI los ve, los analiza, los ve, los valida y obviamente también se firman los acuerdos. Principalmente las normas de origen, los requisitos específicos de origen establecen. Por eso la mayoría de los acuerdos casi tienen una misma lógica, las normas de origen. ¿Sí? Ahora, volviendo a una diapositiva atrás, que es esta. ¿Cómo han empezado cómo empezó la LADI? En realidad, un poco para hacerles una referencia. Nosotros en los 80s no teníamos acuerdos firmados.
la mayoría de los países no tenía la costumbre de firmar un acuerdo. Teníamos muchos recelos. Entonces, ¿cómo empieza la LADI a hacer que los países pierdan ese temor? Una de las primeras medidas que tomó la LADI es básicamente generar lo que se llama los ARAM, que es el Acuerdo Regional de Apertura de Mercados. Ya, ¿cuál es la intención del ARAM? Existen tres ARAMs. El ARAM número 1 es para Bolivia, el ARAM número 2, si no me equivoco, es para Ecuador y el ARAM número 3 es para Paraguay. ¿Qué dice la LADI? La LADI en los periodos de los 80 dice que debemos generar mayor intercambio comercial. Para eso, primero todos los países deben apoyar a los países menos desarrollados o a los países pequeños. ¿Cuáles son los países pequeños y cuáles son los países menos desarrollados en los periodos de los 80? Bolivia, Ecuador y Paraguay. Entonces dicen, nosotros vamos a dar el ARAM número 1 a Bolivia y todos los países van a otorgar preferencias arancelarias a un universo o un número de subpartidas arancelarias determinadas, no al universo completo. Entonces Argentina agarra y da una lista de unas 50 partidas. Brasil, de la misma manera, otorga unas 150 partidas arancelarias de los productos que ellos deseen, y así sucesivamente. ¿Cuál es la condición? Que den esas partidas con una desgravación total o parcial. O sea, pueden dar esas partidas con arancel cero o con arancel de alguna desgravación menor. Por ejemplo, ellos dicen, te voy a dar un arancel, si el arancel es del 10%, ellos te dicen, del 10% nosotros te vamos a cobrar el 50%, que quiere decir un 5%. ¿Sí? Ahora, de esa manera se empieza a crear el ARAM. De la misma manera para Uruguay, perdón, para Ecuador y para Paraguay. Sí, el ARAM número 1 es ese. Después se empiezan a generar unos acuerdos que se llaman acuerdos de alcance parcial, acuerdos de alcance regional, ya los famosos ARPAR, que igual genera un número de ciertas partidas, que ciertos países otorguen ciertas preferencias arancelarias. Posteriormente a eso salen lo que se llaman los acuerdos de alcance parcial. ¿Cuáles son los acuerdos de alcance parcial? Eso también es a finales de los 80 y principios de los 90. Por ejemplo, con Brasil o con el Mercosur o con Chile. Nosotros al principio no teníamos un acuerdo de complementación económica. Teníamos un acuerdo de alcance parcial, que es un AAP. ¿Por qué es una AAP? Porque solamente se ha negociado un número de partidas arancelarias. Eso es lo que al principio nosotros hacíamos. Bueno, todos los países hemos hecho. ¿Por qué? Porque teníamos temor. No sabíamos cuál era el resultado de esa negociación y de ese acuerdo. En principio de ese acuerdo podríamos salir beneficiados o podríamos salir perjudicados. Y en su mayoría todos los países tenían miedo. Entonces lo que hacen es primero empezar a tantear y empezar intenciones. Yo solamente voy a negociar 300 partidas arancelarias o subpartidas arancelarias. El otro país dice, yo también otorgo las 200 subpartidas arancelarias. ¿Qué partidas se negocian inicialmente? Las partidas de los bienes que tú no produces. No negocias las partidas que consideras tú sensibles. ¿Qué partidas son sensibles? Por ejemplo, si yo fuera un país productor o ensamblador de vehículos, no negociaría la partida de vehículos. Si yo fuera un productor y exportador y gran exportador de soya y de azúcar, por ejemplo, no negociaría esas partidas, que es lo que ha pasado en el principio. Pasados algunos años, estos acuerdos de alcance parcial ya se han vuelto acuerdos de complementación económica. O sea,
acuerdos con arancel cero para el 100% de los productos. ¿Sí? ¿Cuáles son los acuerdos con arancel cero y acuerdos negociados, el total del universo arancelario? Los vamos a ver ahora a continuación. No sé si alguien acá tiene alguna consulta hasta aquí. Imagino que nadie. Ya. Bueno, entonces continuamos. Bueno, la siguiente diapositiva resumen todos los acuerdos comerciales de los cuales Bolivia se beneficia. Aquí hay que diferenciar dos cosas. La primera es, ¿qué es un acuerdo comercial? Un acuerdo comercial es un acuerdo o tratado vinculante entre dos o más naciones, o entre una nación y un bloque como el Mercosur, ¿no? Un grupo de países, que se disponen a acatar el intercambio comercial. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad del intercambio comercial? Es generar beneficios para ambos. Un acuerdo no solamente genera beneficios para un lado, un acuerdo debe generar beneficios en ambos lados, ¿no? ¿Qué es un régimen preferencial? Esto es conocido como un SGP. Ya actualmente nosotros los conocemos como SGP. No es un acuerdo, ¿sí? Es cuando un país desarrollado otorga preferencias arancelarias a ciertas subpartidas a otros países. Estas preferencias arancelarias pueden ser la reducción total o parcial de los productos. ¿Sí? Lo que pone, obviamente, en ventaja a los otros países, que son los SGPs, que ahora también se los voy a ir explicando. Perdón, no veo mi diapositiva. Ya. ¿Cuáles son los beneficios de una apertura comercial? ¿Para qué nos sirve tener un acuerdo comercial? ¿Cuál es la finalidad de gozar de un SGP? ¿Cuál es la finalidad de poder ser beneficiario de un SGP? ¿Sí? O ser beneficiario de un acuerdo comercial. ¿Por qué los países firman acuerdos comerciales? ¿Sí? Es la reducción o eliminación total o parcial de los aranceles de importación. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si yo no tendría acuerdo comercial con el Perú? Yo tengo que pagar un arancel o un impuesto a las importaciones. En Bolivia se lo conoce como gravamen arancelario. En Bolivia el gravamen arancelario está entre el 0 y el 40%. ¿Sí? Si yo no tendría ningún acuerdo comercial con el Perú, cuando importe a Bolivia, me debería pagar el gravamen arancelario. Si el gravamen arancelario es del 20%, más el IVA, que es el 14.94%, estamos hablando que tu producto es 34.94% más caro. Al que tu producto sea más caro, es menos competitivo, ¿sí? El comportamiento del consumidor en cualquier parte del mundo es claro. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Comprar una camisa de una calidad alta a 100 bolivianos o comprar una camisa de las mismas condiciones en 90 bolivianos? ¿Cuál comprarían? La de 90. Innegablemente, el consumidor siempre se vira al precio más barato, siempre y cuando la calidad sea similar o igual.
En algunos casos y en ciertos estratos, aunque la calidad sea menor, igual se va a venir al precio menor. Entonces, lo que hace un arancel es aumentar el precio. ¿Para qué? Para que el producto sea más caro y al ser más caro la gente no lo compra, obviamente. Pero en este caso nosotros tenemos que tenemos un acuerdo comercial con el Perú. Entonces, el arancel del 20% se aplica a los países con los cuales no tenemos acuerdo, pero con el Perú no hay problema. Entonces, el gravamen arancelario o el impuesto a las importaciones es cero. Al ser cero, solamente mi producto que lo importo de Perú es 14.94% más caro. Que ese 14.94% que lo pago en la DUI es compensado como crédito fiscal al momento de emitir la factura. Sí, un crédito más débito. Entonces, como que puedes compensar y no te podría afectar tanto. Para eso nos ayuda la apertura comercial, para poder rebajar costos y poder ser más competitivo. Sin embargo, este beneficio está sujeto al cumplimiento de las normas de origen. Cada acuerdo está dividido en ciertas partes. Uno de los anexos, una de las partes que forma el acuerdo, establece las normas de origen, o las reglas de origen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente porque lo traigas de Bolivia es boliviano, sino que ese bien que lo traes en el marco de un acuerdo debe cumplir las reglas establecidas en el acuerdo. Las reglas establecidas en el acuerdo establecen ciertas características que tu producto debe cumplir para ser considerado originario. ¿Sí? Igual que lo vamos a ver en el desarrollo del curso. A ver, en este cuadro, en esta diapositiva, se resumen todos los acuerdos comerciales con los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia actualmente cuenta con acuerdos. ¿Sí? Vamos a empezar. El primero es el AC-22. El AC-22 es con Chile. Es el Acuerdo de Complementación Económica número 22 con Chile. Tenemos el Acuerdo de Complementación número 36 con el Mercosur. Los países que conforman el bloque del Mercosur son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Sí? Tenemos por este lado el AC-47, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 47 con Cuba. Tenemos el AC-66, que es con México. Antes denominado el AC-31, que más adelante también se los voy a comentar y voy a ir resumiendo cada uno de estos. Tenemos el Acuerdo de Complementación Económica, tenemos la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros somos parte del bloque de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? ¿Quiénes conforman la Comunidad Andina de Naciones? Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. ¿Sí? Somos 4 países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Y he dejado al último un acuerdo que siempre lo prefiero puntualizar y enfatizar, que es el único acuerdo que no está firmado dentro del marco de la LADI. Todos los acuerdos que ustedes pueden ver en la presentación están firmados ya dentro del marco de la LADI, excepto el de Venezuela. El acuerdo con Venezuela no está firmado dentro del marco de la LADI. Si ustedes pueden entrar y revisar los acuerdos vigentes establecidos en el marco de la LADI, no encuentran Venezuela. ¿Sí? Bueno, vayamos adelantando y vayamos viendo la siguiente diapositiva. Acá en la presentación yo hago un análisis muy resumido de cada uno de los acuerdos. ¿Sí? Veamos el Acuerdo de Complementación Económica número 22, Bolivia-Chile. Sí, este sí suscrito en 1993. Ya, ha empezado con
casi como un acuerdo de alcance parcial, podríamos llamarlo así, en que solamente se han negociado solamente algunas partidas. Actualmente, el universo arancelario está desgravado a favor de Bolivia, pero no a favor de Chile. Nosotros le hemos dado como un universo de unas 300 partidas, algo por el estilo. Pero nosotros, bueno, Chile nos ha dado el 100% del universo arancelario, excepto unas ciertas partidas porque ellos ven el tema de soya, algunos cereales, que ponen ciertas bandas de precios, que son como unos 15, 20 partidas de las 7.000 que tenemos. Entonces, partidas arancelarias les ponen bandas de precios, que son las bandas, y cuando el precio sube o el precio baja, ellos toman medidas correctivas para ver si les va a afectar a su mercado o no les va a afectar a su mercado. Si les afecta a su mercado, ellos restringen la importación de sus subpartidas. Básicamente es lo que yo tengo referencia. Y en este cuadro yo lo tengo hasta el 2011 y cada año me da flojera, no sé, poder actualizarlo porque el comportamiento casi siempre es el mismo. Este es un cuadro en el que uno puede ver las diferencias entre el intercambio comercial, que es un balanza comercial, si ustedes quieren llamarla así. En esta balanza comercial podemos ver que nosotros importamos más de lo que exportamos a Chile y en todos los años siempre hemos tenido un déficit, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros importamos de Chile principalmente o qué exportamos en este cuadro? ¿Qué nosotros exportamos? Hidrocarburos, otros que son el menudeo, ¿no? Ropa para bebé, una serie de cosas. Soya, madera, bebidas, otros minerales, azúcar, cuero, plata, plomo, estaño, café. Eso es lo que nosotros exportamos. Si ustedes pueden ver, son más productos primarios que productos con alto valor agregado, ¿no? No son... Pero sí es un socio estratégico importante en el cual sí podríamos exportar. Ustedes ven en esta segunda fila es otros, es una gran cantidad, que son otros tipos, telas, poleras, camisas, una serie de cosas que sí se exportan a Chile, ¿no? Acá tenemos el AC-47 con Cuba. Este es un acuerdo, tal vez es una opinión personal, ¿no? Es un acuerdo político. Eh, Cuba es un mercado muy complicado, tiene un cerco económico con Estados Unidos. El tema que te pague Cuba es un poco complicado porque como el cerco económico restringe a los bancos comerciales poder hacer operaciones con Cuba porque Estados Unidos no está de acuerdo, les ha vuelto a hacer ese cerco. Entonces el comerciar con este país es un poco complicado. Aparte de ser complicado, el tema de distancia es sumamente importante. No, sin embargo, el acuerdo lo hemos suscrito en mayo de 1995. Eh, Se ha hecho una enmienda, la primera enmienda, un protocolo adicional, que eso ha sido, si no me equivoco, el 2009, 2010 aproximadamente, 2008, 9, 10. Entonces, que se modifican las normas de origen principalmente, después no se ha hecho más nada. Todo el universo arancelario está desgravado, tanto para Cuba como para Bolivia. Nosotros, ¿qué le exportamos a Cuba? Miren, este es el cuadro. Exportaciones son mínimas, importaciones en un poco también. Principalmente nosotros, ¿qué le exportaríamos? Algo de hidrocarburos y otros productos. ¿Qué nosotros importamos de Cuba? Ron, habanos, medicamentos, más nada. Sí, bueno, es un acuerdo que obviamente cuando uno hace un análisis de mercado y cuando hace países de destino, países meta para tus exportaciones, lo que tienes que tener en cuenta es la distancia, qué tan distante está de tu país. Cuanto más distante está de tu país tu posible comprador, obviamente el precio de tu bien sube.
cuál es la cantidad de número de habitantes que tiene, si es como una población como Bolivia, que tiene como 9, entre 9, 10, 11 millones, creo que es 10 millones que llegamos, comparada con Buenos Aires, con San Pablo, con Lima, que básicamente Lima creo que tiene 13 millones, Buenos Aires tiene entre 15 millones, San Pablo no me acuerdo. Entonces es más atractivo exportar sus países que en tu país, su demanda es muchísimo más. Pero también hay que considerar que no solamente es tomar en cuenta el número de habitantes, sino también el nivel de poder adquisitivo, ¿sí? Si existe gente que tiene mucho dinero y tiene mucha gente, es un país que posiblemente es más consumista. Por eso todo el mundo quiere venderle a Estados Unidos y Europa, ¿no? Porque aparte que tiene una gran cantidad de personas, también tiene una gran cantidad de dinero, o sea, tiene mucho poder adquisitivo. Pero en el caso de Cuba no creo que sea esa la situación. Vayámonos al acuerdo, a la C66 con México. Ah, este ha sido firmado el 95, se han empezado a suscribir el 94 y ha salido como acuerdo de complementación económica número 31. Sin embargo, en el título del acuerdo, y esto lo pueden revisar y lo pueden contrastar en la LADI, dice Tratado de Libre Comercio entre la República de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos. Ya, así es como estaba el título de este AC31. Cuando el 2009, en enero, el 21 de enero del 2009, nosotros votamos para la nueva Constitución Política del Estado, uno de los artículos establece que Bolivia no va a firmar ningún TLC, ¿sí? Entonces, primero. Lo segundo dice que se van a protestar cualquier acuerdo que no se encuentre vigente o no sea coincidente con la nueva constitución política del Estado. Entonces, a partir de ello, lo que hace el Estado boliviano es protestar el acuerdo y decir, no estamos de acuerdo con el nombre. Entonces, las autoridades bolivianas lo que hacen es quitar ese título y al quitar el título, obviamente ese acuerdo muere y nace uno que es el AC66. Básicamente no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo, lo único que han cambiado es el título. ¿Sí? Hago esta aclaración porque en algún momento algún alumno mío me ha dicho, no, es el AC31, sigue vigente. No, el AC31 ya no está vigente y ha sido reemplazado por el AC66. México es un país altamente poderoso, altamente demandante y consumista, tanto para productos como para insumos, ¿no? O sea, tienen bastante industria, es un país muy fuerte. El intercambio comercial en algunos años ha sido con superávit, en algunos años ha sido deficitario. Si ustedes pueden ver, eso en función al tipo de cambio, porque nosotros también les mandamos en función a la cotización de los minerales y a la cotización de las materias primas. Entonces hay épocas en las cuales nosotros hemos tenido un tipo de cambio favorable y hemos podido exportar. Y en algunos casos la cotización o la apreciación de los minerales ha sido buena, también hemos exportado de ciertos productos, ¿no? Es fluctuante. ¿Qué nosotros principalmente hemos exportado? Estaño, minerales, plata, oro, madera, cueros, hidrocarburos y algo de café en algún momento. Ese ha sido nuestro universo de exportaciones. Nosotros en contraposición importamos pues varios equipos electrónicos porque ellos tienen, y hacen maquila, tienen fábricas ahí, ¿sí? Tienen como una zona franca en la cual ellos producen. Tenemos el acuerdo de complementación económica número 36, Bolivia-Mercosur. Esto, como les decía, ha sido firmado en el 96, ha sido ratificado a través de un decreto supremo en 1997. Perdón, creo que no les he hecho esta aclaración.
la antigua y la nueva constitución política del Estado, y es algo como similar casi en todos los países, hasta Estados Unidos tiene lo mismo, eh, para aprobar una ley, ¿qué es lo que debes hacer? Ya, la Constitución Política del Estado nos dice que todos los acuerdos suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia deben ser llevados a rango de ley. ¿Sí? ¿Cómo se aprueba una ley? La ley se aprueba a través de, por lo general, discúlpeme, le cambian de nombre y en otros países tienen otra tratativa, pero básicamente es lo mismo. Cámara Baja, Cámara Alta y la aprueba el presidente. ¿Sí? En Bolivia tenemos Cámara de Senadores, perdón, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el presidente aprueba la ley. ¿Sí? Y por lo general, en la gran mayoría de los países hacen lo mismo. Si los diputados no están de acuerdo con firmar un acuerdo comercial, ese proyecto de ley lo rechazan. En caso de no rechazarlo, lo pasan a la Cámara de Senadores o Cámara Alta. Ellos pueden verificar el acuerdo, pueden verificar la ley y no estar de acuerdo y la rechazan y no se firma el acuerdo. En caso de estar de acuerdo, esto va a pasar al presidente y el presidente lo va a firmar. En realidad tienen que estar de acuerdo los tres. ¿Sí? Por eso existen diferencias entre 1996 y 1997. Si bien el acuerdo lo has firmado, ya no has ratificado el acuerdo. Para ratificar el acuerdo, en este caso del Mercosur o en los demás, lo que tienes que hacer, tú lo firmas entre países. Para que el acuerdo surte efecto, tiene que llevarse a rango de ley en ambos países. Y ambos países deben comunicar a la LADI. Y eso entra en plena vigencia. Así es el procedimiento. Si no se firman, ambos países no entran en vigencia. ¿Sí? Ahora, en este acuerdo es interesante comentarles que cuando se ha firmado y cuando se estaba negociando esto era, si no me equivoco, en el gobierno de Goni Sánchez de Lozada. En el gobierno de Goni Sánchez de Lozada, los empresarios tenían mucho miedo y mucho temor de firmar este acuerdo, porque obviamente tenemos a Brasil y Argentina, unos países totalmente industrializados, totalmente poderosos, y la psicosis era que nos iban a comer todos los empresarios brasileños y argentinos. Entonces lo que se ha propuesto era hacer un acuerdo con una desgravación escalonada, que se llama. ¿Ya? El 97, tus partidas, las más importantes, tenían una desgravación del 90%. El 98 tenía una desgravación del 80%. El 99 del 70%. Así hasta 14 años. Ha ido bajando de manera escalonada los aranceles y actualmente, bueno, el 2014 ya tenemos arancel cero. Entonces ya tenemos un arancel cero para todo el universo arancelario. ¿Sí? Es bien interesante ver esta proporción y en este gráfico vemos las importaciones versus las exportaciones y vemos que nosotros tenemos un superávit, pero ese superávit básicamente se debe a lo que es hidrocarburos. Quitamos hidrocarburos y la balanza es deficitaria, ¿no? Aquí tenemos unos cuadros como resumen para ver qué es lo que nosotros exportamos. Y en Argentina y Brasil vemos que es un común denominador, ¿no? Gas natural y hidrocarburos. Tenemos soya, por ejemplo, en Argentina tenemos soya, zinc, maderas, minerales, cuero, antimonio, castaña, café, estaño. Y nos vamos a Brasil. Brasil tiene gas natural, soya, otros minerales, antimonio, hidrocarburos, madera, cuero, algodón, materias primas. Tenemos a Paraguay y Uruguay que el comercio con Paraguay es mínimo porque su población es mínima y no tiene los recursos. O sea, Paraguay es uno de los países muchísimo más pobres que nosotros. Entonces, obviamente no tiene los recursos necesarios para comprar. O que compra, pero no tiene industria. Entonces, es un poco medio que...
Estamos casi igual, bueno, nosotros estamos mejor que ellos. Para Uruguay es un país chiquito, una población pequeña, pero está más distante de Bolivia. Entonces, un poco difícil comerciar con ellos, porque no limitamos con ellos, no es un país limítrofe con Bolivia, pero sí, imagínense, miren, ahí tenemos en otros como 1 millón, maderas como medio millón, y lo demás es como $300.000, después tenemos 18.000, $2.000, entonces no es un comercio tan fluido como tuviéramos con Argentina o con Brasil, porque no limitamos, como les comento. Acá tenemos otro, que es la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros somos parte de la Comunidad Andina de Naciones. La sede está en Lima, Perú. Ya está constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador. Es interesante porque hay una posición bien técnica. Algunos autores y algunos profesionales estiman que más se comercia con los países del Mercosur. Sí, más comercializamos con los países del Mercosur, pero somos monoexportadores al Mercosur. Es gas. Sin embargo, por una cuestión natural, nosotros tenemos el mercado de la Comunidad Andina de Naciones, donde exportamos mucho. O sea, comercializamos mucho entre nosotros como países de la Comunidad Andina de Naciones. El 100% del universo arancelario está liberado. Chile ha pertenecido a la Comunidad Andina de Naciones del 69 al 76 y con Pinochet se retiró. No formó parte más de la Comunidad Andina de Naciones. Venezuela, ¿qué es lo que ha hecho Venezuela? El 2006, en abril del 2006, comunica a la Comunidad Andina de Naciones que ya no va a formar parte de la comunidad y decide salirse de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, ya, el acuerdo establece que cada miembro que se retire de la Comunidad Andina de Naciones va a mantener los mismos privilegios para los países por un periodo de hasta 5 años. Entonces, lo que ha hecho Venezuela es que hasta el 2011 ha mantenido los mismos privilegios establecidos en la Comunidad Andina de Naciones. Después del 2011, tácitamente se retira de la Comunidad Andina de Naciones y ya debería firmar un acuerdo, que ahora lo vamos a ver. Es interesante, si ustedes ven nuestras exportaciones sin hidrocarburos, es muchísimo más. Comercializamos más. Es bien interesante. Mucha gente aquí critica y dice, no, pero no son volúmenes altos. Sí, pero son microempresarios que sacan al Perú y que sacan a Chile en algunos casos, principalmente al Perú, que son microproductores o microexportadores o microempresarios que exportan valor de 5.000, $10.000. 5.000, $10.000 posiblemente a nivel estadístico no es mucho, pero a nivel familiar, sí, o sea, ¿quién de ustedes tal vez me puede decir que gana $10.000 al mes? ¿Sí? Este es un mercado bien interesante, no grosso, pero a nivel micro sí es muy interesante. ¿Qué nosotros exportamos a Colombia? Soya, azúcar, estaño, bebidas, hidrocarburos, castaña. Al Ecuador, soya, minerales, cuero, estaño, bebidas. Al Perú, soya, plata, minerales, oro, hidrocarburos, plomo, azúcar, bebidas. Me falta uno, perdón. Perú, Colombia, bueno, está Bolivia. Una cosa que me olvido comentarles acá, que la siguiente clase también lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los requisitos específicos de origen?
la Comunidad Andina de Naciones hace aproximadamente 10 años, el Perú ha dicho, yo me salgo de la Comunidad Andina de Naciones. Los demás países han dicho, no, que no salga de la Comunidad Andina de Naciones Perú. Entonces Perú ha dicho, bueno, yo tengo una política y he generado una política. Mi idea es que para los 2000, Perú es un productor, exportador de prendas de vestir de algodón. Entonces, por eso yo lo que quiero es proteger mi mercado. Entonces, lo que hace es implementar requisitos específicos de origen exclusivos para el Perú, no para los demás países. Entonces, adicionalmente tenemos unos reos impuestos por el Perú que nos limitan a nosotros poder exportarle al Perú. Sí, que cuando veamos las normas de origen con mayor detalle también se los voy a ir explicando. A ver, veamos acá, continuando con lo que ha sido la Comunidad Andina de Naciones, la salida de Venezuela. Vemos que el 21 de septiembre del 2011, Venezuela firma un acuerdo con Bolivia. Este acuerdo, que les reitero, no está dentro del marco de la LADI, ¿no? Lo hemos firmado entre nosotros como países, ambos lo hemos ratificado mediante ley y ya está. Sin embargo, este acuerdo tiene ciertas peculiaridades que se las comento. Dice que los productores ya deben firmar la declaración jurada de origen junto con los exportadores. Por ejemplo, un productor no puede ser exportador, o sí puede ser exportador. ¿Qué pasa? Los productores de quinoa no exportan quinoa, ellos la venden. El que la exporta es el que hace el beneficiado y la exporta. Muchos de los mineros o de los cooperativistas mineros no exportan. Viene un rescatista, él les compra, lo acopia y lo exporta y lo vende. ¿Sí? No es lo mismo. Una cosa es el productor y otra cosa es el exportador. En el caso de Venezuela, lo que indica es que tanto como el productor como el exportador deben hacer una declaración jurada y decir que el producto es de origen boliviano. Tiene un tipo de certificado de origen exclusivo, ¿ya? Adicionalmente a esto, el acuerdo establece que los bienes producidos en zonas económicas especiales, ¿qué quiere decir esto? Los bienes que se producen dentro de zonas francas, bajo RITEX, con sede IMSS y algún otro incentivo fiscal, no van a cumplir origen para el acuerdo. Adicionalmente, el acuerdo establece que este va a tener una vigencia de hasta 5 años. Calculemos, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. En septiembre de 2016, el 21 o el 22, este acuerdo ya habría fenecido. Sin embargo, el acuerdo establece que va a seguir vigente hasta que en algún momento los países firmantes protesten el acuerdo. En consulta con Cancillería, ninguno de ellos ha protestado. Nosotros no lo vamos a protestar. Venezuela posiblemente tampoco lo proteste, entonces el acuerdo sigue ahí. Presumo, y es una opinión particular mía, que por lo general los acuerdos firmados en el marco de la LADI no establecen fechas de vencimiento. Es el único que tiene una fecha de vencimiento. Posiblemente por eso no lo han no lo han firmado dentro del marco de la LADI. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta acá al respecto. No sé si les quedó claro a todos. Una consulta, por favor. Sí, sí, dígame, adelante. Lo que se refiere al Mercosur,
¿Tiene usted alguna información de cuándo vamos a entrar plenamente a ser parte del Ah, Mercosur? Porque tengo entendido que solamente estamos como una especie de invitados, no sé si el término es el correcto, pero sí, sí, falta sí. todavía unos pasos para ser miembros plenos del Mercosur. Excelente su pregunta. Mil disculpas, se me ha ido en la presentación. Bueno, se me ha ido explicarles esto. Sí, tiene toda la razón. Bolivia, es más o menos le voy a dar un contexto resumido de la historia. El Venezuela sale de la CAN y se va a adscribir a lo que es el Mercosur. Bolivia, al igual, agarra y empieza a ser miembro del Mercosur ahora. Ahí hay dos cuestionantes que hasta ahora tampoco me las han respondido las autoridades. La primera cuestionante, según la teoría en la cual yo he estudiado, dice que ningún país puede formar parte de dos bloques, ¿me entiende? Nosotros formaríamos parte de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur. Entonces son dos bloques de países. No sé por qué hasta ahora tampoco lo han ratificado. Esa incógnita sigue. Nunca la han respondido ni los señores de Cancillería. La segunda es que Bolivia ya ha hecho todos los trámites necesarios para poder ser parte del Mercosur. Um, Cada año va variando la presidencia pro tempore, se llama. Un año le toca a Argentina, otro año le toca al Brasil, otro le toca a Paraguay y un año le toca a Venezuela. El primer año se ha tenido un problema porque no sé si se acuerdan ustedes, el 2016 lo han sacado al presidente del Paraguay, lo sacaron al presidente del Paraguay y estaban en negociación, solamente faltaba que algunos países firmen la aceptación, porque todos los cuatro países tienen que aceptar la adhesión de Bolivia. Penosamente se ha dejado ahí y eh, este gobierno de facto del Paraguay debería salir, no estaba aceptado por la comunidad internacional. El presidente de facto no ha querido salir. Entonces, lo que hemos hecho todos los países del contorno, cuando se vulneran los derechos internacionales, es básicamente que lo hemos suspendido del goce de preferencias arancelarias. Entonces, lo que ellos exportaban a Brasil ya no gozaban de preferencia, pagaban impuestos. Lo que exportaban a Argentina, igual, pagan impuestos. Lo que venían exportando a Bolivia también deberían pagar impuestos. Así entre con un certificado de origen y así sea lo que ustedes quieran. En consecuencia, sale el presidente y pasa un paso atrás y elecciones en Paraguay. Existe la represalia contra Bolivia al siguiente año, que es el 2017, y dicen, nosotros no vamos a firmar la adhesión de Bolivia porque Bolivia ha estado de acuerdo en no reconocernos nuestra presidencia en su momento. Entonces, el 2017 aparte, Venezuela toma la presidencia del Mercosur, si no me equivoco, y todo el 2017 ninguno de los países se reúne para sesionar en la Comisión o en el Mercosur. Entonces, por ende, lo han dejado ahí. Ahora, nosotros, de todas maneras, como Bolivia y como usted mencionaba, ya hemos hecho las tratativas. Lo que se llama es adecuar el acervo normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos ciertas características ya dentro de la Comunidad Andina de Naciones, que ahora las tenemos que juntar. El caso de registros sanitarios, en el caso de lo que es identidad y migración fronteriza, lo que es en el tema comercial. Ahora nosotros en Bolivia no sabemos, y esa es la cuestionante que el 2017 se estaba tratando, es qué norma de origen vamos a manejar cuando seamos parte del Mercosur. Ahora nosotros manejamos el anexo 9 de la decisión del anexo
perdón, el anexo 9 del Acuerdo de Complementación Económica número 36. Una de las propuestas que ha hecho Mercosur decía, hacemos una nueva norma de origen, que eso nos va a tardar tiempo, porque es complicado, y la otra posición era tomar las normas de origen del hace 18. Entonces, tampoco está definido cómo lo vamos a hacer. Tampoco está definido que somos ni miembros plenos. Ahora estamos en un proceso, porque según los documentos que han mandado el 2016, porque esto ha empezado el 2016, el 2016 establece que va a haber una adecuación de hasta 4 años del acervo normativo. O sea, vamos a tener que complementarnos nuestras normativas. Bueno, nosotros tenemos que complementar nuestras normativas a ellos. El fitosanitario, el tema de propiedad intelectual, intercambio de servicios, fumigación, todo lo que es sanidad y todo lo demás. Y como comentaba, el tema de las normas de origen. Pero actualmente nosotros solamente estamos como miembros observadores. No estamos como miembros plenos. Me imagino que el ser miembro pleno va a ser un proceso que, como decía, hasta que adecuemos nuestra normativa hasta el 2020. No sé si alguien tiene otra pregunta. Le agradezco su consulta, ha sido muy adecuado. No sé si alguien tiene alguna otra duda para que nosotros podamos concluir la clase de hoy y podamos retomar más adelante. ¿Sí? Ninguna, gracias. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta